One day I was with some French people in Medjugorje. Un día yo estaba con unos amigos franceses en Medjugorje. And I said, if there is any woman here in this group who has put her husband at the first place of her life, this husband has to be moved out. Y dije, si hay una mujer aquí que ha puesto en el primer lugar de su vida a su marido, ese marido se tiene que ir del centro. You got the point? ¿Habéis entendido? Okay. There was a woman in the group. She attacked me and she said, "How, Sister Emmanuel, how can you criticize the holy sacrament of marriage?" Y esa mujer del grupo me atacó y me dijo, Sor Manuel, ¿cómo puede criticar el sacramento del matrimonio? I said, on the contrary, I want to protect this beautiful sacrament. Y yo dije, no, lo contrario, yo lo quiero proteger, ese sacramento. I said, you know, if you put a human being at the center of your life, you expect that human being to be the fountain of your peace, the fountain of your happiness, fountain of your pleasure, your joy. I don't know, you take it as your God. Porque si pones un ser humano en el centro de tu corazón, esperas de ese ser humano ser tú el fuente de tu alegría, de tu paz, de tu felicidad. But no human being is a fountain of love and peace. Pero ningún ser humano es la fuente del amor y de la paz. Only God is peace and love. Solamente Dios es amor y la paz. So you'll be very quickly disappointed and a little sad. Entonces pronto os vais a decepcionar y os vais a poner tristes. Why not you go together? Put Jesus at the first place of your family and go together to that fountain of love, divine love. ¿Y por qué no, en lugar de eso, por qué no ir juntos como el matrimonio a Jesús y ponerle a Él en el centro de vuestra vida, de la familia? Because if you go together to the fountain of love, your love will be constantly fed with new love and divine love. Porque si vais juntos al fuente del amor, constantemente vais a estar llenos de su amor y de su paz. So you know, Our Lady made a big difference between human love and divine love. Y la Virgen hizo una gran diferencia entre amor divino y amor humano. She said, "Dear children, may love reign in your family." Ella dijo, queridos hijos, que el amor reine en vuestras familias. But not human love, rather divine love. Pero no amor humano, sino amor divino. So what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Very clear. Es muy clara. Human love is made of attraction, natural, earthly attraction. El amor humano se consiste en atracción humana, natural. It's not a sin, though. I'm not saying it's a sin. But I feel good with that person. Y eso no es el pecado. Es cuando uno dice, yo me siento bien con esa persona. In the presence of that person, I feel great. En la presencia de esa persona me siento estupendo. That person brings me peace, brings me joy, brings me pleasure. Porque esa persona me da alegría, me da paz, me da placer. What is the center of that human love? ¿Qué está en el centro de ese amor humano? I am the center. Yo soy el centro. I feel good. I receive. My feelings are like that, you know. Yo me siento bien. Yo recibo. Yo. And the day I don't receive anything, I don't love you anymore. Finished. Y el día cuando ya no recibo nada más, ya no te amo. Acabó. So we can say that human love has an expiration date. Entonces podemos decir que el amor humano tiene una fecha del vencimiento. Doesn't last. No dura. Not only it doesn't last, but it never goes to heaven with us. Y no solamente que no dura, sino nunca va al cielo con nosotros. Instead, divine love is a love that gives himself. Por otro lado, el amor divino es el amor que se da, que se entrega. When we seek the happiness of that other person, es cuando buscamos la felicidad de otra persona. At any cost. Cueste lo que cueste. With the sacrifice of ourselves.
cuando nos sacrificamos a nosotros mismos. And this is the example that Jesus gave us, Y eso es el ejemplo que Jesús nos dio, because he gave his life for our eternal happiness porque Él dio su vida para nuestra eterna felicidad. when we were not attractive to him. Y era el momento cuando no éramos nada atractivos a Él. So that's divine love. Eso es el amor divino. So in the families, we are invited to come from human, natural love to divine love. Y las familias son llamadas de pasar de ese amor humano al amor divino. And this is the work of prayer together. Y eso es el fruto, es el trabajo de la oración comunitaria. Because when we pray together, the Holy Spirit is there, Porque cuando oramos juntos, allí está el Espíritu Santo. and it's He who transforms our human love into, day by day, into divine love. Y es Él que transforma nuestro amor humano en el amor divino, día por día. Then when we get to heaven, only divine love will remain. Y así for que us. cuando lleguemos al cielo, va a permanecer solamente el amor divino. So as I said, put Jesus alive at the center of your life. Y como he dicho, poned a Jesús vivo en el centro de vuestra vida. Now I have a question for all of you. Ahora tengo una pregunta para todos vosotros. Who wants to have the blessing of God over all his life? Raise your hand. ¿Quién quiere tener la bendición de Dios en todas las cosas de su vida? ¿Quién levante la mano? Okay, I knew your answer. Yeah. Yo sabía vuestra respuesta. And do you want to have the key to obtain that? ¿Y sabéis cuál es la llave para tener eso? Listen. Escuchad bien. If you put Jesus at the first place, it will be like the sun. Si pones a Jesús en el primer lugar de tu vida, eso va a ser como un sol. And this sun, you will put around him, not at his place, but around him, you will put all the elements of your life. Y alrededor de ese sol vas a poner todos los demás elementos de tu vida. Your family, Tu familia, your work, trabajo, your health, salud, your studies, estudios, your friends, amigos, your goods, posesiones, your plans for the future, planes para el futuro, your sport, deporte, your internet, internet, your mobile phone. teléfonos, Everything around Jesus. hay que poner todo eso alrededor de Jesús. So, what will Jesus do? ¿Qué va a hacer Jesús? He will extend his blessing to everything you have put around him, like the sun covers with his rays everything that is below him. Igual como un sol cubre con sus rayos todas las cosas que están en el alrededor, igual Él con su bendición va a cubrir todas las cosas que están alrededor de Él. But many times we say, Lord, you know, I love you very much, but I must admit that my husband is more important for me in my life. Muchas veces decimos, sí Señor, yo te amo mucho, pero tengo que decir que mi marido es más importante en mi vida que tú. Lord, I love you very much, but you know, my work is more important than you in my life. Señor, yo te amo mucho, pero mi trabajo es más importante en mi vida. And Lord, I love you very much, but sport is first in my life. Señor, Soccer is first. yo te amo mucho, pero el deporte es lo mejor de mi vida. So what do we do then without being aware of it? Y entonces, ¿qué hacemos sin saberlo? We push Jesus behind the wall because Jesus is humble and doesn't want to impose himself. Sin saberlo, empujamos a Jesús, lo ponemos detrás de una muralla porque Él es humilde y no se quiere imponer. He sees that he's not invited at the first place, so he leaves. Él ve que no está invitado en el primer lugar y se va. And then the blessing does not work. Y así la bendición no funciona. Because we have put the donor of the blessing behind the wall. Porque hemos puesto la fuente, el donador de la bendición, detrás de la muralla. So the whole work we have to do, and back home you'll do that work, the whole work we have to do is to restore Jesus at the first place in our life. Entonces lo único que tenemos que hacer es volver a poner a Jesús en primer lugar de nuestra vida. And then we place the donor of the blessing at the center.
Y haciendo esto, ponemos la fuente de la bendición en el centro. And Jesus will be so happy to cover everything in our life with his divine blessing. Y Jesús va a ser tan feliz de cubrir todo en nuestra vida con su bendición. You know, in the place of apparition, not only Medjugorje, but Lourdes, Fatima, Guadalupe, we meet people who are devastated by terrible sufferings and hardships. En muchos lugares de la aparición, y no solamente en Medjugorje, sino Lourdes, Fátima, Guadalupe, encontramos muchas personas que están muy tocadas, destruidas por el sufrimiento. But when we seek a little bit why, Pero cuando investigamos un poco por qué, we find out that God is not at the first place. nos enteramos que Dios no está en el primer lugar de sus vidas, They have been putting many other things at the center, sino que han puesto muchas otras cosas en el centro, and they end up having no joy, no peace, no love. y por eso no tienen ni alegría, ni la paz, ni el amor. But because they didn't put the source of and the fountain of peace and love at the center. Porque no habían puesto el fuente de la paz y de la alegría y amor en el centro. But this takes difficult work from our part, Pero eso cuesta mucho trabajo de nuestra parte, because we are attached to some people or to some things, and it's difficult to say, Jesus, you are first. porque estamos apegados, aferrados a las cosas y a las personas, y es difícil decir a Jesús, tú estás primero. We have to love the people of our family with the love of God, not human love. We have to live our work with the love of God, love God first. Tenemos que amar nuestra familia con el amor de Dios, nuestro trabajo igual con el amor de Dios. Our Lady said to the young people, dear young people, put Jesus at the first place in your life. La Virgen dijo a los jóvenes, queridos jóvenes, poned a Jesús en primer lugar de vuestra vida. And she said, then you will have a secure way with him. Y dijo, y entonces vais a tener un camino seguro con Él.